Este es un proyecto para la asignatura Matemáticas aplicadas a la criptografía, impartida por el docente doctora Lil María Rodríguez, como trabajo final de firmas digitales con SDSA en el estándar DICOM. Presentan el ingeniero Andrés de Jesús González y el ingeniero Carlos Ernesto Alvarado. En este video vamos a desarrollar primero una explicación con respecto a qué es el estándar DICOM. Posteriormente entraremos en detalle con la matemática detrás del algoritmo de curvas elípticas SDSA. Primero, DICOM. La historia nos dice que DICOM corresponde a Digital Imaging in Communication in Medicine. Prácticamente la norma fue concebida allá por 1983 por la comisión formada por el Colegio Americano de Radiología y la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, NEMA. Principalmente el objetivo que se quería buscar al desarrollo de este estándar fuera que la imagenología médica fuera independiente de los participantes o de los fabricantes particulares. Así se podría facilitar la aplicación de tecnología como los sistemas PACS. Ojo, un sistema PACS no se debe confundir con un sistema DICOM o lo que es el DICOM. Prácticamente el DICOM es el estándar con el cual nosotros establecemos una comunicación, brindamos la sintaxis, el formato y la especificación de las imágenes médicas, y PACS prácticamente es la implementación ya software y hardware como encarnación de este estándar. Ya es una implementación donde se está utilizando una serie de modalidades o equipos para tener una comunicación o un sistema informático central en una área de imágenes médicas. En parte, la historia de DICOM nos dice que ha tenido versiones anteriores antes de conocerse como DICOM. El primer estándar fue publicado allá por 1985 y fue llamado ACR NEMA versión 1. Posteriormente, el estándar ACR NEMA versión 2.0 apareció en 1988, con el cual se solucionaron algunos problemas de la versión 1.0 que no fue muy exitosa porque muy pocas empresas lo adoptaron. Sí, ya se adoptó un poco más por un grupo de empresas en la versión 2.0. La versión 3.0 viene a ser un resultado de un esfuerzo donde se estaba modificando tanto el nombre y se adopta el nombre como DICOM para reflejar un estándar mundial. Actualmente se trabaja para ampliarlo en cardiología, endoscopía y otros sistemas de imágenes médicas. DICOM nunca será sustituido por el estándar DICOM 4.0 y principalmente de acá podemos mencionar de que la mayoría de volúmenes o cómo está configurado el estándar tiene una nomenclatura en donde el estándar siempre se va a mantener como PS3, el número de capítulo y el último sería el año donde se estaría editando la actualización del estándar como tal. Entonces tenemos PS3 5 2011, significa el capítulo 5 de la actualización 2011 del estándar DICOM 3.0. Su principal objetivo y parte del objetivo por el cual fue desarrollado es para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de imágenes médicas y los documentos estructurados derivados de ella. Interoperabilidad, es decir, compatibilidad entre diferentes fabricantes a pesar de que no tengan un sistema informático o sistema nativo para la adquisición de imágenes igual. Es decir, tenemos un equipo de una marca X, se pueda comunicar con otro equipo de una marca X, en particular un equipo que adquiere imágenes a un equipo que las imprima. El estándar DICOM como tal define un formato de archivo para imágenes médicas, es decir, provee una excelente calidad de imagen, define una sintaxis para una comunicación de equipos y sistemas de imágenes médicas, debido a que permite establecer el lenguaje con el cual dos dispositivos se pueden comunicar entre sí. Antes de DICOM solo se tenía la de radiografía en físico como tal y aparte se tenía los datos que correspondían al examen y al diagnóstico que se podía realizar a partir de esta imagen.
Esto ha cambiado con DICOM para incluir lo que son los datos de paciente, información relevante adjunta a esta imagen y tratarlo como un único archivo. La transmisión de imágenes médicas debe garantizar la interoperabilidad. Nuevamente, no importando si es un sistema donde tenemos un mismo fabricante de un equipo a otro o otro sistema donde sea de diferentes fabricantes. Esto no tiene ninguna restricción de escala, es decir, un sistema PAX como tal, donde se está implementando la intercomunicación a través del estándar DICOM, puede tener la cantidad de dispositivos, tanto de entrada como salida de la información, que el sistema pueda permitir. DICOM es un estándar que sigue una continua actualización. Aquí podemos observar la parte de los miembros que corresponden a los miembros participantes en la mejora del estándar DICOM, y la mayoría de mejoras vienen a partir de la interacción con usuarios, y estas se van dando o se van llevando al comité, el cual evalúa los cambios que pueden ser más apropiados para la modificación en el estándar. Un estándar DICOM especifica primero el conjunto de protocolos que deben seguir los dispositivos comunicados a una red de datos y su sintaxis. Es decir, establece el formato, cómo se va a comunicar dos equipos, donde primero se van a identificar, segundo van a establecer las funciones o las reglas del juego, algoritmos o sintaxis de qué tipo de lenguaje ellos hablan. Después van a estar verificando las funciones que se pueden intercambiar entre sí y probablemente ya establezcan una comunicación fluida una vez se encuentre una compatibilidad. Aparte, el estándar DICOM permite especificar un conjunto de servicios de almacenamiento, así como un formato de archivo, algo muy importante. Es decir, puedo estar haciendo un almacenamiento a través de disco duro o a través de servidores. Igualmente, el estándar DICOM especifica la información que se debe facilitar en una implementación que está en conformidad con el estándar. Prácticamente esto se refiere a la información que cada fabricante debe emitir, en donde se detalle hasta qué punto el equipo el cual está el fabricando está en conformidad con la sintaxis o lo requerido por DICOM. La declaración de conformidad DICOM es este documento, prácticamente, donde los fabricantes especifican acerca de las clases de servicios que el estándar puede generar o el estándar puede permitir para ese equipo. Es muy importante tener esta documentación para poder establecer si un equipo puede funcionar realizando ciertas actividades o ciertas funciones, si corresponde o si tiene una compatibilidad con el estándar DICOM. El estándar DICOM, su documento como tal, eh, es constado por alrededor de 20 capítulos o 20 apartados, en el cual a nosotros nos va a interesar principalmente el apartado acerca de seguridad y el manejo de perfiles, principalmente, que es el capítulo número 15. DICOM como tal, lo que realiza o cómo codifica su información, principalmente es tomando los datos del paciente del mundo real, convirtiéndolos a datos de paciente en el mundo DICOM, donde va estructurando la información a partir de identificadores o a partir de objetos como tal, conocidos como IOD, como definición de objetos por información, en donde vamos a tener una lista de atributos y los valores que son asignados a estos atributos. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, como podemos observar el estándar DICOM visto en lo que es un visualizador DICOM,
donde tenemos cada archivo, el cual tiene añadidos o adjuntados los valores o atributos que corresponderían a la información de datos clínicos, en donde podremos nosotros mencionar datos personales, datos eh, biométricos, datos de seguridad social, entre otros, como información crítica a proteger. Seguridad en el estándar DICOM. Primero que todo, hagamos un poco de antecedente. En sus principios, en los años 1983, cuando por primera vez se desarrolló el estándar, no se tenía en mente todavía como criterio o como punto primordial la seguridad de los datos del paciente. Tanto así que fue alrededor de 20 años que el estándar, o se creía que el estándar, la propia codificación que él utiliza, podría ser suficiente para evitar la pérdida de información, ya sea tomando los archivos como tal o haciendo cualquier tipo de modificación en el mismo. Pero si uno se pone a leer y conocer en parte cómo se realiza la codificación del estándar DICOM, primero cómo el estándar DICOM codifica los atributos y los parámetros de los atributos como definición por objetos, cómo el estándar DICOM tiene identificadores únicos donde él especifica a través de un diccionario qué acciones, qué servicios y qué clases él puede generar o él puede entender, se puede obtener simplemente a partir de tomar un archivo DICOM y abrirlo en un editor de texto, la siguiente información, simplemente a través de un editor de texto, donde donde pueden observar primordialmente que existen varios valores como identificadores únicos que especifican qué tipo de archivo, qué tipo de modalidad y si es un archivo DICOM como tal. Fechas, nombres de hospitales, nombres de médicos, fechas de descripción y del estudio, e inclusive el nombre de paciente y la fecha de paciente. No se diga también que dentro de este archivo DICOM también está inclusive añadido lo que son los datos de imagen. Estos datos de imagen corresponden a partir de la información que representa los píxeles en la imagen médica en formato binario. Puede ser extraída con un poco más de habilidad, pero es posible a partir únicamente de obtener el archivo y poder editarlo en un editor de texto. Prácticamente cualquier persona con un poco de conocimiento DICOM y habilidades de programación podría hacerlo. Por poner un ejemplo, la resonancia magnética utiliza matrices, las imágenes de resonancia magnética utiliza matrices que son de 256 por 256 o 512 por 512 píxeles, donde se agrupan 2 bytes por cada píxel en escala de grises de 16 bits. Debido a que esta información toma la mayor cantidad de un archivo DICOM, uno puede identificar fácilmente cuando un archivo es de una matriz de 512 o una matriz de 256 por el tamaño del archivo como tal. Entonces únicamente se tomarían los últimos bits integrados en un archivo DICOM para poder obtener directamente la imagen y a través de un software que nos pueda convertir los bytes almacenados y poderlos convertir a un tipo de información bitmap, podemos estar obteniendo una imagen o podemos estar obteniendo gráficamente sin conocimiento alguno o en una implementación de software real, la imagen directamente del paciente. No se diga modificarla. Primero, la confidencialidad de la información, es decir, donde el contenido de cada archivo sea oculto para personas no autorizadas. La autenticidad de la información, conociendo a quién exactamente el archivo pertenece y quién ha realizado los cambios sobre este, evitando que se niegue responsabilidad de las acciones cometidas. Y por último, la integridad de la información, donde nadie no autorizado, podrá modificar la información sin conocimiento de los involucrados. Esto lo define el estándar DICOM
a partir del uso de algoritmos descifrados conocidos y aceptados en distintos servicios de ciberseguridad. Por ejemplo, el estándar DICON especifica que se puede hacer uso de algoritmos como el triple DES o el algoritmo AES, que son algoritmos de llave simétrica, o inclusive el uso de algoritmos de llave asimétrica como RSA. Es como nosotros podemos observar que tenemos criptografía ante, como respuesta para poder asegurar los tres servicios antes mencionados. Bien, para poder asegurar el servicio de confidencialidad, nosotros podemos hacer uso de algoritmos de cifrado, pero para poder asegurar lo que es la autenticidad y la integridad de la información, nosotros podemos realizar esto a través de firmas digitales. Y con firmas digitales, nosotros nos estamos refiriendo al algoritmo de firma digital por curvas elípticas, SDSA. Procederemos a hablar sobre las curvas elípticas y la firma digital haciendo uso de estas. Pero, ¿qué son las curvas elípticas? Las curvas elípticas son regulares, es decir, no tienen vértices ni autointersecciones, y se puede definir una operación binaria para el conjunto de sus puntos de una manera geométrica natural, lo que hace de dicho conjunto un grupo abeliano. Un grupo abeliano es aquel que tiene las propiedades de ser conmutativo, distributivo y asociativo. Las curvas elípticas se definen mediante ecuaciones cúbicas de tercer grado y han sido utilizadas para probar el último teorema de Fermat y en factorización de enteros. Estas curvas, cabe mencionar que no son elipses. Las curvas elípticas usadas en criptografía vienen del inglés Elliptic Curve Cryptography. Es una variante de la criptografía simétrica o de clave pública basada en las matemáticas de las curvas elípticas. Sus autores argumentan que las curvas elípticas pueden ser más rápidas y usar claves más cortas que los métodos antiguos, como RSA, al tiempo que proporcionan un nivel de seguridad equivalente. La utilización de curvas elípticas en criptografía fue propuesta de forma independiente por Neil Koblitz y Victor Miller en 1985. Cabe mencionar que el costo computacional es de la suma de dos puntos distintos requiere una inversión y tres multiplicaciones en el cuerpo base, mientras que para el doblado de un punto se necesita una inversión y cuatro multiplicaciones. Ahora, ya hablando acerca de la generación de la firma, podemos hablar del siguiente algoritmo, en el cual tenemos los datos de entrada, que son los parámetros que van a formar parte o van a formar lo que son los coeficientes y los puntos de la curva elíptica, más la clave privada y el mensaje que se va a firmar. La salida es la firma con dos parámetros, R y S, que son valores generados dentro del mismo algoritmo. Como primer paso tenemos que escoger un número aleatorio K en el intervalo de 1, de n-1. Luego hay que hacer un cálculo del punto K por P que nos va a generar el punto X, Y y luego convertir el valor de X en un número entero U. Luego podemos calcular R haciendo U mod n. Si esta operación nos resulta en que R es igual a 0, tenemos que regresar nuevamente para obtener otro valor. Luego, si el valor de R es distinto de 0, entonces se calcula el hash del mensaje. Luego de esto, podemos proceder a hacer el cálculo de S, que es igual al inverso de K por la suma y la multiplicación de E más D por R, todo módulo N. Luego hacemos una decisión que si S es igual a 0 tenemos que volver al inicio para volver a recalcularlo. De lo contrario, entonces se retornan los valores de R y S. Ahora procederemos a ver o analizar el algoritmo de verificación de firma.
En este, la entrada de los parámetros son básicamente los mismos que de la generación de la firma, solo que en este caso no va la clave, la llave privada, sino que va la llave pública, el mensaje M y la firma que se ha obtenido de la generación del algoritmo anterior. Y la salida es simplemente la aceptación o el rechazo de la firma. Entonces, para iniciar, verificamos si R o S no se hallan en el intervalo de 1 o n-1. Si estos valores que se han enviado de R y S no se encuentran en ese intervalo, entonces se rechaza la firma inmediatamente. De lo contrario, se calcula el hash del mensaje, calculamos W con el inverso de S mod n, luego calculamos el punto R, que es igual a E, que es el hash del mensaje, por W por P más R por W por Q, y eso nos va a dar el punto X, Y. Si R es igual a 0, entonces la firma es rechazada. Pero si no, convertimos X en un número U y calculamos T, que T es igual a U mod N. Si T es diferente de R, entonces la firma es rechazada. Pero si T es igual a R, la firma será aceptada. Esto es básicamente lo que generan los algoritmos de lo que es la generación y la verificación de la firma digital haciendo uso de la matemática de las curvas elípticas. Recordemos de que DICOM puede utilizar firma digital a través de curvas elípticas, a través de RSA, pero para efectos de de un mejor costo computacional que no sea tan elevado, es mejor, o mejor dicho, es lo recomendable que se utilice curvas elípticas y no RSA, por el costo computacional que tiene RSA como tal. Ahora bien, luego de haber hablado un poco sobre lo que es Daikon y las curvas elípticas, procederemos a realizar un ejercicio práctico. Para esto utilizaremos un software llamado SageMath, el cual es un software de código abierto en el cual podemos crear nuestras aplicaciones matemáticas. Ya tenemos por acá lo que es el algoritmo de firma digital con curvas elípticas. Para esto vamos a hacer uso de ciertos elementos para poder hacer el ejercicio. Para empezar, utilizaremos lo que es la generación de una llave a través del algoritmo de RSA. Cabe mencionar de que no es que utilicemos RSA para crear la firma, sino que solamente crearemos una llave para el ejercicio. Esta llave generada en esta parte de acá, como pueden observar, acá es donde está el algoritmo que crea las llaves en RSA. Para ver qué llave nos genera, pegamos acá, imprimimos la llave. Como pueden observar, nos generó una llave numérica. Esto lo hicimos así con el fin de poder hacer un poco simple lo que es el ejercicio. Una vez teniendo esa llave, la cual utilizaremos como llave privada, generaremos nuestros elementos de la curva elíptica. El valor de P, los coeficientes de la curva elíptica en sí, el punto P y el valor de N. Luego generamos una llave pública, la cual va a estar conformado por la multiplicación de la llave privada anteriormente generada y el punto P. Luego generaremos nuestro texto en claro, que es el que se va a firmar. Calculamos el hash a través de una función de SageMath llamada hashlib.sha256 y la convertimos a un valor numérico. Inicializamos una variable llamada OK en valor de falso para iniciar nuestro bucle, que lo hará mientras el valor de OK no sea verdadero. O
sea, se va a estar realizando mientras ese valor se mantenga falso. Para obtener el valor de k, generamos un entero aleatorio en el intervalo de 1, n-1. A ese valor que ha sido retornado lo multiplicamos por p y se lo asignamos a la opción 0 para obtener el valor de x. Luego convertimos el valor de x a un valor entero y se lo asignamos a la variable u. Posteriormente, para calcular el valor de r, hacemos u módulo n. Luego hacemos una comparativa preguntándonos si r es distinto de 0. Si es así, procederemos a calcular el valor de s, el cual es el módulo inverso lo de k, n por e más la clave privada por el valor de r. Todo esto módulo n. Luego nos preguntamos si s es distinto de 0. Si es así, quiere decir que hemos tenido éxito en la generación de estos dos valores y cambiamos el valor de la variable OK a verdadero. Esto nos permite salir del bucle en el que estábamos realizando las operaciones. Ahora que ya tenemos el valor de R y S, lo podemos pasar a lo que es el algoritmo de verificación. Ahora bien, para obtener el valor de W, se toma el módulo inverso de S, n y obtenemos el valor de R haciendo la multiplicación de E por W por P más R por W por Q. Determinamos si el valor de R es distinto de 0. Si es así, entonces tomamos el valor de X, que es igual al valor de R en la posición 0. Y luego convertimos nuevamente ese valor de X a un entero y se lo asignamos a la variable U. Para obtener el valor de T, tenemos U módulo N. Se puede observar acá que la fórmula para obtener el valor de T es el mismo para obtener el valor de R. ¿Con qué objetivo? Para poder determinar si el valor de T es igual a R, entonces quiere decir de que la firma es legítima y se da por aceptada. Si estos valores son diferentes, la firma es rechazada, porque posiblemente en algún momento de la comunicación o el envío de lo que es el mensaje que se ha firmado, hubo algo que se cambió. Entonces, por lo tanto, el valor de T y R no deberían de coincidir. Pero si el valor del mensaje que ha sido enviado es y la firma es legítima, entonces estos valores deben ser iguales. Ahora calcularemos y evaluaremos todo el algoritmo para ver qué sucede. Como podemos observar, nos dice que la firma es legítima. Quiere decir de que se ha generado muy bien la firma digital como se ha creado la verificación. Ahora que ya determinamos que la generación y la verificación de la firma son correctas, podemos crear una variable para ver qué sucede cuando el mensaje ha sido cambiado. Por ejemplo, podemos utilizar la variable em, que la vamos a hacer igual al siguiente mensaje. Recordemos, vamos a calcular su hash.
y lo vamos a cambiar en el punto de arriba y veamos qué sucede. En este caso, como pueden observar, la firma es rechazada porque el valor de T y R no coinciden. Podemos observarlo acá. Vamos a hacer una impresión. Como pueden observar, los valores de T y R son distintos. Es por eso de que la firma es rechazada. Ahora veamos qué sucede cuando no modificamos el mensaje que se ha firmado. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a dejar esto tal como estaba y veamos lo que sucede. Como pueden ver, los valores coinciden. Tanto de T como R los valores son iguales, por lo tanto la firma es legítima. Bueno, esta es nuestra implementación de lo que es la firma digital a través de curvas elípticas. Recordemos de que Tycoon puede utilizar cualquier método para firmar sus archivos, pero es recomendable utilizar las curvas elípticas. Y con esto es todo por el momento y esperamos sus comentarios.